Abre tu Biblia en Lucas capítulo 19. El día de hoy vamos a concluir este capítulo 19, pero es interesante a partir de este versículo 28, donde comenzamos este día nuestro estudio, hay un gran cambio en toda la cronología del Evangelio de Lucas. Estamos llegando a la última semana del Señor Jesús. Todo se ha construido para llegar a este momento. Si de repente hemos visto que Jesús le dice, ¿no?, al leproso, no le digas a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote, ¿recuerdas? Y no digas nada. O al mismo ciego, el Bartimeo, le dice no digas nada, y todo el tiempo lo hemos visto diciendo no digas nada, ¿no? Bueno, estamos a punto de ver un gran cambio, porque este día, ¿no?, es la entrada triunfal que se le conoce como el Domingo de Ramos. Tradicionalmente se le conoce así, el Domingo de Ramos, y es el domingo anterior a la resurrección del Señor Jesús. Así es que estamos llegando a la última semana del ministerio del Señor Jesús, lo que se le llama la semana de la pasión de Jesús. El día de hoy estamos adentrándonos a esta etapa y que comienza aquí en esta porción. Yo quisiera leer una porción de esta porción, ¿no? Una porción de esta porción, bueno, unos versículos de esta porción, en el versículo 37, 38, ¿no? Y después orar y poner este tiempo en manos de Dios. Dice así en el verso 37: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra este día, Señor. Queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestros corazones, que tú transformes nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Y glorifícate entre nosotros, Señor. Eso es lo que deseamos ver, Señor. Paz y gloria, Señor, en este día, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos a Jesús caminando hacia Jerusalén, pasando cerca de Jericó, entró por Jericó, tuvo este encuentro con Zaqueo y tuvo después esta enseñanza rica alrededor del tema de los recursos económicos, de las riquezas y qué hacemos con ellas. Y en el verso 28 continuamos leyendo así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos, dice, por el camino. Jesús se acerca hacia Jerusalén y llega a esta ciudad Betania. Betania era un lugar visitado por el Señor, porque era el lugar donde se hospedaba cuando iba a esta región. En casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María era donde él posaba, y de hecho va a entrar a Jerusalén en este día y regresará a Betania a dormir. Betania de Jerusalén está a alrededor de 3 kilómetros, no es muy lejos. En realidad ellos caminaban hacia allá, y cuando llegaba a Betania le dice a dos de sus discípulos: adelántense y vayan a la aldea de enfrente y van a ver un burrito, ¿no? Un burro, y lo van a desatar y lo van a traer para acá. Y si les preguntan qué están haciendo, solamente díganles: el Señor lo necesita. Interesante.
¿no? Está llegando al Monte de los Olivos y está a punto de cruzar el valle de Cedrón, ¿no? Hacia la zona donde está Jerusalén, hacia el monte donde está el templo, ¿no? Hace un año atrás estuvimos en esta zona, ¿no? Y el primer lugar que visitamos en Jerusalén fue el Monte de los Olivos, ¿no? Y entramos a estos como huertos que existen. Hay un cementerio justo en el Monte de los Olivos, y a un lado de ellos hay algunos como huertos, hay olivos, y nos sentamos en ese lugar viendo de frente el monte del templo, ¿no? Y uno de los lugares que sigue ahí presente es esta puerta por donde entraba la gente camino del Monte de los Olivos hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén. Y pudimos estar sentados ahí viendo y diciendo: aquí es donde estuvo el Señor Jesús. Y del Monte de los Olivos subió a este burrito y cruzó el valle de Cedrón y entró, y era impresionante poder decir: por esa puerta, ¿no? Impresionante, increíble. Era un momento triunfal, por así decirlo. Si leímos hace unos momentos que las personas iban diciendo: bendito el Rey que viene. Es la entrada de Jesús como Rey a Jerusalén. Él está presentándose. Por mucho tiempo estuvo diciéndoles: guarden silencio, no digan nada acerca de mí. Es más, incluso los demonios que lo reconocían y que comenzaban a decir: ese es el Hijo del Dios Altísimo, les mandaba callar. Pero ahora es el momento de que todos sepan que Jesús está ahí. Es el momento en que todos sepan lo que los magos, cuando Jesús nació, vinieron a buscar. ¿Recuerdas? Los magos del oriente, estos sabios del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está quién? El Rey de los judíos que ha nacido. Ahora Jesús está entrando así, presentándose como Rey en este lugar, y está utilizando a un animal, un burro, para entrar. Era común que se utilizaran este tipo de animales para subir a personas en eminencia y hacer una entrada. Así David pide que Salomón sea puesto encima de un burro para entrar. Generalmente tenemos la imagen de que un burro no nada más es para carga, pero en procesiones era el tipo de transporte que se utilizaba para entrar una persona en eminencia. Y aquí está Jesús entrando, ¿no? Y pide que vayan por este, dice aquí, pollino, ¿no? Por este pollino que ningún hombre ha montado jamás. Es increíble, en Jesús se ha visto eso, ¿no? Que utiliza lugares que nadie ha utilizado y utilizará un lugar que nadie ha utilizado. Por ejemplo, el vientre de una virgen para nacer como un hombre. Y no solo eso, sino que más adelante lo veremos, su cuerpo puesto en un sepulcro que nunca había sido usado. Ahora, este pollino, ¿no? Que nunca se ha montado. Cualquier persona que sabe de animales sabe que a un animal que va a montarse se le tiene que domar antes para poder ser utilizado. Pero eso es lo que está pidiendo Jesús: un animal que nunca ningún hombre haya montado jamás, y se lo traen. Y es interesante porque les dice, seguramente les van a decir: ¿y por qué estás desatando el pollino? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te llevas mi animal? ¿No? Y él les dice: solamente les vas a decir: el Señor lo necesita, ¿no? Y me imagino la escena, me imagino a los discípulos yendo, desatando el pollino, y el dueño del pollino: ¡ey! ¿A dónde vas? ¿No? ¿Por qué te llevas mi pollino? Y que él solamente escuchara: el Señor lo necesita. Y listo, fue todo. Este hombre cedió su burro para que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo utilizara para entrar a Jerusalén. El Señor lo necesita, ¿no? Me hace preguntarme, ¿no? ¿Cuántas cosas este hombre tenía? Y era ese burro lo que el Señor necesitaba de él, ¿no? Y cuántas cosas podemos tener nosotros
o cuántas cosas o talentos Dios nos ha dado, o capacidades Dios nos ha dado. ¿Y qué pasaría si el Señor llegara y dijera, sabes, el Señor lo necesita, ¿no? No estoy diciendo una cosa, porque es muy interesante, porque en estos últimos tiempos la iglesia ha tomado como una moda de que Dios te necesita a ti, ¿no? Dios te necesita, y pone en la importancia no en Dios sino en ti, ¿no? Dios te necesita a ti, ¿no? Y me lo imagino así con la mano de tío Sams, ¿no? Así de I want you, ¿no? Y la verdad es que no es así. En el libro de Esther hay un versículo muy interesante, Esther capítulo 4 versículo 14, que me muestra cómo Dios puede utilizar cualquier cosa, incluso si yo no estoy dispuesto a ser usado, Dios encontraría otra manera. En Esther 4:14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios no te necesita, Dios no me necesita a mí. Pero puede llegar un momento en que Dios va a llegar y me va a decir, oye, necesito esto de ti. ¿Se entiende? ¿No? Que de repente el Señor llegara y te dijera, sabes, necesito tu casa, necesito, no estoy hablando de otra cosa, tampoco voy a empezar, saca las escrituras de tu casa y no sé qué, no, para nada. Simplemente estar dispuesto, ¿no? A que si el Señor dice, necesito esto para ser usado por mí, ¿serías un vaso dispuesto a ser llenado por Él y ser utilizado por Él? Es increíble, porque este burro sí estaba dispuesto. Estoy hablando del burro de acá, no estoy hablando de este burro, pero igual también este burro está dispuesto también. Está dispuesto. Pero sabes, llega, ¿no? Lo desata, lo traen a Jesús y ponen mantos sobre el burrito, el burro, y para hacer como una especie de silla y que Jesús se sentara sobre él. Y entonces a su paso, ¿no? Las personas que lo seguían empezaron a tirar mantos. En otros de los evangelios dice, comenzaron a arrancar hojas de palmera y ponerlas al frente mientras él iba pasando, ¿no? En el verso 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que había visto. Era una multitud. ¿De dónde había salido esta multitud? Eran los que venían con él, siguiéndole desde Jericó. Muchos venían para celebrar la Pascua, era el tiempo de la Pascua, pero venían acompañando a Jesús. En Juan capítulo 12, por ejemplo, esta escena está después de que Lázaro fue resucitado, ¿no? Entonces en Juan 12, fíjate lo que dice Juan 12 en el versículo 17 y 18, ¿no? 17 y 18 es esta misma escena. Si te das cuenta, en el verso 13, por ejemplo, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿no? Es esta misma escena. En el verso 17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Entonces había gente de Betania. Ahora, a Betania habían ido personas de Jerusalén a llorar la muerte de Lázaro y estaban dando testimonio. Él es el que sacó de la tumba a Lázaro, el que lo llamó de dentro del sepulcro. Estaba muerto, tenía más de 3 días muerto, y él lo llamó y lo trajo a la vida. En el verso 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces muchas personas que habían visto milagros que Jesús había hecho venían junto con él, siguiéndole. Y él está entrando a Jerusalén montado en un pollino, ¿no? Y entonces las multitudes adoraban a Dios y le alababan por las maravillas que habían visto en Jesús. Y entonces decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sabes? El Salmo 113 al 118 eran los salmos que se les conocen como el Jalel, que se leen
durante el tiempo de la Pascua. Los judíos preparaban ese tiempo de la Pascua leyendo esos pasajes, ¿no? Y mira lo que dice el Salmo 118. Lo leímos antes del tiempo de alabanza hace unos momentos, pero yo quisiera leerte de nuevo estos pasajes. Mira lo que dice en el versículo 21, ¿no? Dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabes de a quién se refieren con esta piedra rechazada que ha venido a ser cabeza del ángulo? Jesús. Está hablando de Jesús, piedra rechazada que de repente se convierte en la cabeza del ángulo de donde todo se sostiene. En el verso 23 dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿no? Entonces de repente cantamos esta canción: este es el día, este es el día. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, esa yo me la sé. Pero ¿qué día está haciendo referencia? A este día, este preciso momento. Mira lo que dice ahí en el verso 25: oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Sabes cómo es otra expresión para decir sálvanos ahora? Es la palabra Hosana. Hosana. La gente decía: Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, el hijo de David, el rey de Israel. Y precisamente eso es el Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora. Hosana te ruego, dice, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Bendito, verso 26 del Salmo 118, el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Están siendo testigos de lo que el Salmo 118 estaba profetizando. No solamente eso, Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, Zacarías 9, verso 9, profetiza acerca de la entrada del Mesías a Jerusalén. Y dice en Zacarías 9, en el verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Y qué dice? Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante. Esta escena la están viendo ante sus ojos. No solo eso, nos tomaría un buen tiempo poder revisar todas las profecías que van enlazadas a este momento, pero el mismo Daniel ubicó el tiempo en el que esto sucedería, en el momento en el que el rey no llame a todos a regresar a Jerusalén. A partir de ese momento, Daniel dio semanas que significaban años para hablar de la venida de este día, y ese era precisamente ese día, el día que Dios había preparado. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y las personas están llenas de júbilo, de alegría, diciendo: bendito el rey que viene, viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y déjame ir a dos versículos que me hablan de precisamente esto, de paz. Porque Jesús vino para dar paz. ¿Paz entre quiénes? Paz entre el hombre y Dios. Mira lo que dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 17. En Colosenses capítulo 1, verso 17, Pablo comienza a describir quién es Jesús. Y dice así: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el verbo, ¿verdad? Él es eterno. En el verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo, ¿cuántas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esta escena, ¿no?, que estamos viendo, Jesús sabe a dónde va y Jesús sabe hacia dónde se dirige.
Jesús sabe lo que van a suceder en estas próximas semanas, y al final de este estudio veremos cómo Jesús llama la atención, como si estuviera dando el banderazo de salida para que todo comenzara a suceder. En esta semana los principales, los sacerdotes, al ver la fama de Jesús y cómo crecía su fama, ellos dijeron, saben, desde tiempo atrás los hemos visto, ¿no? Queriendo matar a Jesús, pero no se animan. Pero llega esta semana y ellos dicen, no en la semana de la Pascua, no en esta semana, dejemos que pase la semana de la Pascua y entonces lo matamos. Pero pareciera que esta entrada como rey y lo que Jesús va a hacer entrando al templo, es como si Jesús dijera, este es el momento, todo está preparado para este momento. He venido para reconciliar, para hacer la paz mediante la sangre de la cruz. Mira lo que dice en Colosenses 1, todavía en los versículos siguientes. Ahí en el verso 21 dice, a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Alguien dice amén. Eso es lo que éramos nosotros, extraños, enemigos, haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Escribe Pablo esto. Sabes, Jesús vino para hacer la paz mediante la sangre de su cruz, para reconciliarnos. Y aquí están todos ellos diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Y luego dice, y gloria en las alturas. Acompáñame a Juan capítulo 12, el relato paralelo a este del evangelista Juan, o sea, de Juan el apóstol, está en Juan capítulo 12. Y en Juan capítulo 12, en el versículo 23 podemos leer de esta manera, ¿no? Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice? Glorificado. ¿Recuerdas lo que están cantando ellos? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Jesús dice, es el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y, ¿qué dice? Muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sabes? Jesús sabe a dónde va. Es para esto, para venir a morir en la cruz del Calvario. Y su entrada marca la entrada del Rey, del Mesías que ellos esperaban. Y dice, el Padre glorifica tu nombre. Dice, entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, toda esta multitud que estaba siguiendo a Jesús, dice, había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, no era que yo necesitara escuchar esa voz, sino por causa de ustedes. Les dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús estaba haciendo esta entrada triunfal, llamando la atención de todos, porque Jesús venía para hacer la paz y para ser glorificado. En esa cruz es el lugar donde la gloria de Dios se ve más bella y hermosa. Es el Dios eterno reconciliando al mundo consigo mismo, entregando la vida de su propio Hijo para que su sangre fuera derramada y así poder hacer un vínculo eterno con su creación, con el hombre.
Jesús sabe a dónde va, pero esta multitud que gritaba: Hosana, Hosana, sálvanos ahora, en unos cuantos días iba a ser la misma multitud que iba a gritar: crucifícale. Y dices: pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que ellos vieron cómo Lázaro había resucitado y cómo él lo había llamado de entre los muertos, del sepulcro lo había llamado? Y me imagino si este hombre puede regresar la vida a un cuerpo que está muerto, ¿qué es lo que puede hacer en esta nación oprimida por Roma, ¿no? Y muchos están pensando: ahí viene el rey, pero están pensando en un rey que ellos han hecho a su imagen. Están esperando que el Mesías venga y establezca el reino en ese momento y en ese lugar, y la entrada triunfal es eso. Pero Jesús, en su mente, en su corazón, su voluntad está sujeta a lo que su Padre le ha enviado a morir en la cruz. Entonces ellos están hablando y gritando, pero no saben lo que están diciendo realmente. No saben qué es lo que está pasando, pero Jesús está camino hacia allá y sabe lo que está sucediendo. Incluso hay otros que están sacados de onda. Mira lo que dice en el verso 39. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, ¿cómo están diciéndote rey? ¿Cómo están diciendo que tú eres el Mesías? Los textos que están citando son los textos que hablan del Mesías, del rey que viene. Y prácticamente al decirle maestro, o sea, enséñales bien. Les has estado enseñando mal a tus discípulos, corrígelos. Pero Jesús dice esto: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mi creación entera abriría la boca y diría lo que está pasando si estos se callaran. Qué impresionante. Él sentado sobre un pollino que nunca había sido montado jamás. O sea, Jesús sabe a dónde va. Los fariseos no tienen ni idea, y la multitud tampoco, porque en unos días van a gritar: crucifícale. Pero Jesús sabe, y mira que tan bien sabe. Mira lo que dice el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Solamente en 2 ocasiones ves a Jesús llorando en los evangelios. Una es precisamente frente a la tumba de Lázaro, y la segunda es esta. Pero ¿por qué está llorando Jesús? ¿Por qué llora? Dice así: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu, ¿qué dice? Visitación. No era el rey que esperaban, y Jesús iba a ser rechazado. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está a punto de entrar en marcha la semana de la pasión. Jesús va a estar enseñando en el templo, va a estar entre ellos enseñando y hablando, y va a ser cuestionado. Es el momento en que lo cuestionan acerca de los tributos, de los impuestos. Lo van a cuestionar acerca de la eternidad, acerca de la resurrección. Lo van a cuestionar, lo van a examinar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero tenía que ser inspeccionado por aquellos que estaban frente al sistema religioso. Y Jesús está en el templo y va a ser cuestionado una y otra vez. Pero llegará el momento en que Judas lo va a traicionar, y van a ir al monte de los olivos por él. Y están los ojos cegados. Dice Pedro: si hubieras sabido quién es Él, si hubieras sabido quién es Él, si se hubiera sabido quién es Él, no lo hubieras matado. Y Jesús está ahí llorando y diciendo: es el día de tu visitación y te lo vas a perder. Tus ojos están cegados. Sabes, yo creo que hay un día de visitación para todos nosotros. Y si es hoy, espero que tus ojos no estén cegados.
espero que puedas ver claramente quién es Jesús. Porque Jesús sabía qué estaba haciendo ahí. Jesús sabía hacia dónde se dirigía. Y sus lágrimas son eso, su llanto es eso. La demostración de que Él sabía que este pueblo lo iba a rechazar. Que en unos cuantos días Él iba a estar colgado en ese madero. Que en unos cuantos días su sangre iba a ser derramada para remisión de los pecados. Mira lo que dice en Juan capítulo 12. Déjame nada más leer lo que después sucede, después de que Jesús dice las palabras que ya leímos. En el verso 34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, crucificado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús está diciendo esto, ¿no? Sabes, si andas en tinieblas no sabes a dónde vas. Y muchos de los que estaban ahí no sabían a dónde iban. Estaban perdiéndose, estaban en tinieblas. Pero ahí estaba la luz. Y sabes, cuando está la luz, llega la luz a tu vida y tú estás en oscuridad, podría ser muy incómodo, demasiado incómodo. Que de repente te veas como realmente eres, lo sucio que estás, lo pecador que eres, lo mentiroso, lo ladrón que eres, todas estas cosas. Pero más vale que en ese momento en que la luz aparece, tú abraces esa luz y creas en la luz para que seas un hijo de luz. Porque lo que puedes hacer es decir: no me gusta lo que veo, no me gusta que me digas que soy un pecador, no me gusta que me digas que soy un mentiroso, un ladrón, un engañador. Mejor me aparto. Y puedes sí rechazar y dar la espalda y decir: no necesito esto. O puedes decidir abrazar la luz y abrazar a Jesucristo y lo que Él hizo por ti. Mira lo que dice el verso 37 de Juan 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías había hablado de cómo iba a ser rechazado. Dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y no es que Jesús sea el que ciega los ojos, sino que en el momento en que tú lo rechazas, Jesús no va a hacer otra cosa. Él va a respetar tu decisión. Él va a decir: va, me rechazas, está bien. Yo no voy a forzarte. Dios no es un Dios que creó robots para que hagan lo que quieran, lo que Él quiera que hagan, sino te está dejando a ti tu voluntad para que tú decidas: ¿crees o no crees en mí? Pero ahí está Jesús. En el momento en que ellos lo rechazan, dice: lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Dice en el verso 41: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Regresando a Lucas capítulo 19, Jesús está llorando frente a este pueblo que lo ha rechazado. Aquí estoy, está diciendo Jesús, entrando triunfalmente como rey sobre un pollino, sobre un asno. Y entonces el verso 45, ¿no? Dice: entrando en el templo. Esto sucede un día después. En Marcos capítulo 11 verso 12 dice que se fue Jesús a Betania a dormir y al siguiente día regresó para hacer esto. Checa esto: entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué más evidencia que esto?
Jesús entrando al templo y diciendo: esta es mi casa, y mi casa es casa de oración, y tú la has convertido en una cueva de ladrones. Jesús está limpiando el templo. En Marcos hay más descripción acerca de lo que sucede. Dice que agarró un azote de cuerdas y comenzó a echar a los animales. Había animales dentro del templo. Había cambistas que cambiaban el dinero que traían de fuera por dinero que se podía utilizar solamente en el templo. La gente viajaba por mucho tiempo. Muchos hacían un recorrido largo para llegar a la Pascua. Traían sus animales, pero podían ser rechazados sus animales por no ser limpios. Pero ahí tenían animales que ya tenían el sello de aprobación. Los principales habían hecho su gran negocio dentro del templo. Era una cueva de ladrones. Y Jesús dice: esta es mi casa, esta es mi casa. Y comienza a limpiar el lugar. En el verso 47 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué dice? Matarle. ¿Qué? ¿Matarle? Procuraban matarle. Pero si es el rey que vino a traer paz y gloria en las alturas, sí, pero lo están rechazando. Por eso Jesús lloró, porque el día de su visitación lo perdieron. Dice en el verso 48: y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, ¿no? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué entró a limpiar? En la próxima semana, a partir del verso 20, lo van a cuestionar: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y lo van a cuestionar: ¿por qué hizo esto? Pero sabes, simplemente encuentro esta razón de por qué lo está haciendo. Lo está haciendo porque Él es el rey. Listo. Porque esa es su casa. Él tiene autoridad sobre esa casa porque Él es el rey, el amo de esa casa. Pero también porque está poniendo en marcha su plan. El día había llegado y Jesús tenía que ser muerto en esa semana. En esa semana Él tenía que morir, ¿no? Y los fariseos nos iban a animar, ¿no? Decían: hay mucha gente que está en suspenso oyéndole y lo están siguiendo. Pero ¿sería este el momento para hacerlo? Y ellos dicen que pase la semana de la Pascua y entonces lo hacemos. Pero Jesús entra a limpiar y a mover todo, a quitarle el negocio. Él puede mover tu vida completamente porque quiere reinar en tu vida. Sabes, es el día de visitación. Es el día de visitación. Varias cosas aprendo en esta porción. Número uno es eso, ¿no? El Señor no me necesita, pero ¿qué tal que llega y me pide mi burrito? ¿No? Y me dice: el Señor lo necesita. ¿Estaría dispuesto a utilizar lo que Dios me ha dado como recursos para que sea usado por Él? Para ser usado por Él. Y creo que es algo que yo tengo que meditar como creyente. Entonces, Dios puede usarme a mí, quizás mi historia, quizás mi testimonio, quizás lo que Él ha hecho en mí. Quizás mi carro trayendo a mi vecino, porque lo he invitado tantas veces: oye, ve a Semilla, ay, me queda tan lejos. Y tú en tu carro, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo llevo? ¿No? Quizás Dios quiere usar algo que tú tienes. ¿Qué tal si el Señor llega y dice, y escuchas eso, el Señor lo necesita? ¿Estarías dispuesto a dejar que se lo lleven y que sea usado por el Señor? ¿No? Otra cosa que aprendo es esto: el Señor vino para traer paz, para reconciliar, hacer la paz mediante la sangre de la cruz. Y si tú el día de hoy sigues estando en un problema con Dios, dices: bueno, yo no sabía que tenías un problema. ¿Sabes? Es terrible saber que hay alguien que tiene un problema contigo y tú no te has dado cuenta. Y Dios tiene un problema conmigo. La respuesta es sí. Has fallado en los mandamientos que Él ha establecido. Y no con esto estoy diciendo que otros sí lo han hecho. No hay nadie que lo haya hecho. No hay nadie que pueda cumplir la palabra. No hay nadie que pueda cumplir la ley. Solo Jesús, viniendo como hombre, cumplió la ley para morir en la cruz y reconciliarte con Dios. La Biblia describe a todo aquel que no está en paz con Dios como un enemigo, como un extranjero, como alguien que tiene un problema con Dios porque ha hecho malas obras.
Pero me dice la Biblia que Jesús en su cuerpo de carne murió para darte a ti vida y para hacer la paz contigo. No encuentro una mejor manera que eso. Es increíble. O sea, ¿soy yo el que lo ha ofendido, pero Él es el que viene a reconciliarse conmigo? Sí, porque te ama y porque desea que pases la eternidad con Él. Y Él quiere hacer la paz contigo el día de hoy. No te pierdas el día de visitación. Este es el día que Dios ha preparado para ti, para tu salvación. Entrégale tu vida a Cristo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Dice, hay tinieblas, ¿no? Pero ahorita está la luz aquí. Cree en la luz para que seas un hijo de luz. Si el día de hoy Dios te ha mostrado, esto es lo que soy, pero Él es el que me ha rescatado, abraza la luz. Solo dile al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que pagó el precio de mis pecados en la cruz. Pero también aprendo que hay gente que lo rechaza y que dice no, y que están ciegos. ¿Sabes? No te pierdas el día de su visitación. Si es el día de hoy, entrégale tu vida hoy. No digas, bueno, vendré otro día. Bueno, es más, es la primera vez que vengo. O sea, ¿por qué tanta presión? No es presión. Es que Dios te ama. Y Dios quiere revelarse a tu vida y que quiere que salgas de aquí en paz. Ahora te voy a decir una cosa. Hoy es un día importante. Digo, para mucha gente, ¿no? Si estás aquí es porque Dios te trajo aquí. Te estás perdiendo el primer tiempo del juego, del partido. Te estás perdiendo el primer tiempo. Y dices, ¿y para qué? ¿Para qué me perdí el primer tiempo? Para esto, para que escuches que Jesús te ama y puede darte vida el día de hoy. Entrégale tu vida el día de hoy. Ya estás acá. Hoy es día de visitación. Necesitas recibirle. No lo rechaces. No te quedes como ciego. Porque si te quedas como ciego, Él va a respetar tu ceguera y va a decir, ok. Pero si en contra de todo lo que el mundo el día de hoy está buscando, ¿no? Y celebrando y no sé, o perdiendo, no sé cómo vayan, pero ¿no? En contra de todo eso, tú estás aquí. No encuentro otra mejor razón para que le entregues tu vida a Él el día de hoy. Y luego Jesús entra a la casa y limpia su casa. Y esto me habló a mí de algo, a los creyentes estoy diciendo. Porque la palabra de Dios dice que mi cuerpo es su templo. ¿Qué estoy haciendo con mi templo? ¿Qué estoy haciendo con mi templo? Lo estoy usando para mi propio gusto y lo que yo quiera hacer. Porque Él va a venir y va a decirme, esta es mi casa y es casa de oración, ¿no? Y a lo mejor el día de hoy Él quiere limpiarte. Ya termino con una reflexión más solamente. Jesús sabía qué es lo que estaba haciendo ahí. La multitud no sabía, los fariseos estaban perdidos. La multitud en unos cuantos días lo iban a gritar, crucifíquenlo, ¿no? Crucifíquenlo. Sus discípulos incluso lo iban a abandonar cuando Él fue arrestado. Lo iban a abandonar y eso ya estaba profetizado, que iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser esparcidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hay otro ser en esta escena que sabe también lo que está haciendo y es el burro, ¿no? Es ese burro que está dejándose usar por el creador del universo para entrar y anunciar que el rey ha llegado, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que el burro conoce a su dueño, conoce a quien le da de comer, y nosotros a veces somos tan necios y tan tercos. La Biblia me dice en Éxodo capítulo 34 verso 20, si no me equivoco, que el asno primogénito, ¿no?, tenía que ser redimido. Tenías que sacrificar un animal para poder tener ese asno, ¿no? Y muchos creen que este asno que está ahí había sido eso, rescatado, redimido, ¿no? Pero no solamente se necesitó de eso, sino que estos dos discípulos fueron y lo desataron, ¿sabes? No había sido usado por nadie, pero estaba atado y lo desataron, ¿no? Y no solo eso, sino que pusieron esos mantos encima para que el Señor Jesús lo usara. Ese asno hizo la voluntad de Dios en ese momento. Y sabes, o sea, este burro, ahora sí estoy hablando no de este burro, no, sino de este burro. No quiero ofenderte, pero bueno,
Estos burros no han sido redimidos, ¿no? Hemos sido redimidos con su sangre, ¿no es así? Y muchos de nosotros hemos sido desatados, ¿no es así? Estábamos esclavizados por infinidad de cosas. Para muchos de ustedes es un milagro que estén aquí. Sus esposas están así de: ¿en serio no vas a ver el partido? Porque fuiste librado y desatado. Se ríen porque es la verdad, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido libres, ¿no? Rescatados de la mentira, de la soberbia, del orgullo, no sé, de tantas cosas, ¿verdad? De drogas, de alcohol. Hemos sido desatados, ¿no? Pero sabes, Dios quiere poner mantos encima de ti para que Él pueda cabalgarte, digámoslo así, y pueda gobernarte. Algunos de nosotros hemos estado en alguna posición así. A lo mejor algunos de nosotros no hemos sido desatados de algo, ¿no? Y no quiero decir que tienes que romper con cosas. No. Simplemente Dios quiere darte libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Conoces a Jesús y Dios te va librando, ¿no? Lo más impresionante es que avanzas en tu tiempo cristiano, en tu vida cristiana, y te das cuenta que estás atado a otras cosas. Dices: no puede ser, ya salí de una y acá me doy cuenta que algunos de nosotros fuimos muy confrontados la semana pasada con los recursos y el dinero, ¿no? Y cada domingo venimos y escuchamos, y Dios quiere darte libertad. Pero a lo mejor, ¿no? Ya has sido redimido, ya has sido libre, pero no estás haciendo su voluntad. Y tú tienes que estar dispuesto a ser gobernado por Él y hacer lo que Él te pida que hagas. Y a lo mejor hoy es el momento para levantar la mano y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer tu voluntad.